Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la profesora de historia, soy la profesora Gladys Peloso. Quería hacerles un pequeño video explicativo, informativo, un poco para repasar lo que fueron los últimos trabajitos y especial para este último trabajito que les vamos a mandar, para que ustedes los puedan hacer y a ver si se ponen un poco las pilas y por ahí explicándoles las cosas y ustedes pueden entender mejor e incluso poder hacerme preguntas. Ustedes saben que me encuentran en el grupo de WhatsApp o incluso por mail me pueden preguntar, así nos ayudamos, ¿sí? Bueno, les quería hablar de lo que venimos viendo en segundo año de historia. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo lo que estaba pasando en Europa, aproximadamente en el siglo XV, cuando se producen los primeros descubrimientos, las primeras expansiones de territorio, allá por 1492, por primera vez un europeo, Cristóbal Colón, marino, cruza el Océano Atlántico y llega a un nuevo continente. ¿Sí? Esto lo habíamos marcado incluso en el mapa. Nuevo Europa solamente conocía este territorio, cruza por primera vez y descubren que existe todo un nuevo territorio, que en principio ellos creyeron que era la India y por eso indios le llamaron a sus habitantes. Descubren que existen nuevas tierras ricas, entonces se empiezan a apropiar de estos territorios y con los distintos pueblos originarios que estaban en este territorio, los aztecas, mayas, incas y un montón de otros territorios ocupados que existían con muchos de estos pueblos, se empezaron a conquistar. Los europeos, que tenían menos personas, pero mayor tecnología, capaz de poder dominar estos territorios, se empezaron a apropiar y ocupar estas tierras. Incluso mediante la conquista se apropiaron no solamente de los recursos, sino también impusieron su cultura, su lengua, su idioma. Por eso nosotros, por ejemplo, hablamos en español, ¿no? Porque son los españoles los que conquistaron este territorio y lo empezaron a colonizar. Bueno, mientras todo esto estaba sucediendo en América, en los siglos XV, XVI, vamos a ver qué está pasando en Europa, porque es muy importante entender que en Europa, desde allí iban a llegar los cambios que se van a producir en el mundo. Cuando hablamos del siglo XVI, acuérdense, estamos hablando alrededor del 1500 al 1600, ¿sí? En este periodo, acuérdense que en Europa está dominado por monarquías, es decir, gobiernan los reyes. Estos reyes tenían mucho poder, pero dependían también de una forma muy importante de entender cómo se organizaban, porque la religión en ese tiempo era muy importante. ¿Y qué religión dominaba en Europa en ese tiempo? Era la religión católica, la Iglesia católica, dominada con su líder, el Papa en Roma. Pero bueno, yo quería explicarles un poquito de qué hablamos cuando hablamos de religiones y por qué son tan importantes en esa época. En principio vamos a recordar que hay dos tipos de religiones. Esto probablemente ustedes lo vieron en primer año. ¿Sí? Yo les hice acá un pequeño cuadrito, si quieren lo pueden poner incluso en la carpeta para poder entenderlo bien. Hay dos tipos de religiones. Desde que se crean las sociedades, los hombres, las sociedades eligen creer en alguna divinidad. Entonces, hay religiones que son monoteístas. Significa que solo creen en un Dios. Mono es uno y teístas tiene que ver con dioses. Entonces, estas religiones creen que existe un solo Dios. Y existen las religiones politeístas, que son las que creen en muchos dioses. Poli viene de muchos. Estas religiones politeístas son las que dominaron en la antigüedad. Los egipcios, los griegos, bueno, lo heredaron los romanos, creían en muchos dioses, acuérdense. En primero lo vieron a esto, ¿sí? Bueno, estas religiones politeístas también estaban en América. Los aztecas, los incas creían en muchos dioses. Y dentro de las religiones monoteístas nos vamos a centrar porque solamente hay tres en la historia y en el mundo, y en la actualidad existen tres religiones que son las principales religiones monoteístas. La primera que apareció fue la de los judíos. Los judíos están representados con una estrella que se llama la estrella de David. Si habrán visto alguna vez, tiene que ver con Moisés, con la huida de Egipto, con Abraham. Son todos estos personajes bíblicos que crearon a esta religión judía. ¿Está bien? Después aparece la religión cristiana. La religión cristiana son aquellos que creen en la existencia de Cristo. Por eso yo les dibujé aquí esta cruz, ¿sí? Así se identifican los cristianos
que así se llamaron primero cuando siguieron a este nuevo líder que apareció llamado Jesús, luego se convirtieron en católicos. Católicos es la iglesia de los cristianos, ¿de acuerdo? Y por último va a aparecer la religión musulmana o el Islam, que está representada por esta luna a la mitad. Es, por ejemplo, los árabes, Irán, toda esa zona que es muy conflictiva, son de esta religión musulmana y ellos creen en Mahoma. Ellos creen que Mahoma es su profeta. Pero ellos tres son las principales religiones monoteístas. Nosotros nos vamos a centrar en este trabajo en esta religión, en la de los cristianos católicos. ¿Por qué? Los católicos crearon en la iglesia más poderosa de Europa en el siglo XV era la católica, en donde existían el Papa como líder general y por supuesto después hay un conjunto de sacerdotes seguidores, ¿no? Obispos, cardenales, hasta los sacerdotes de pueblo, y la estructura de Europa en el siglo XVI estaba dirigida por esta iglesia católica, ¿sí? Era prácticamente poderosa como cualquier rey. Ahora, ¿qué pasa? A mediados del siglo XVI aparece un movimiento que empieza a quejarse de algunas cosas de la Iglesia Católica, o sea, empieza a criticar algunas cosas que veía mal, habla de corrupción dentro de la Iglesia, habla de que los sacerdotes, el alto clero, como se les llama, cobraban a sus seguidores para, por ejemplo, perdonarle los pecados. Bueno, empiezan a aparecer muchas críticas y estas críticas van a ser encabezadas por un personaje muy importante, un sacerdote llamado Martín Lutero. Martín Lutero va a empezar a hacer realmente críticas contra el propio Papa y va a crear un nuevo movimiento. Este movimiento va a empezar a hacerse cada vez más fuerte, va a tener cada vez más seguidores y va a empezar a llamarse el movimiento protestante, porque justamente protestaban, después te lo van a leer en el texto, van a protestar contra algunas posiciones de la iglesia. Bueno, Martín Lutero, junto con otros sacerdotes, va a crear entonces esta nueva iglesia, ¿sí? Esta nueva iglesia, acá con algunas representaciones, este es Martín Lutero quejándose de cómo la iglesia católica ponía el dinero por encima de la iglesia, bueno, y de la fe. Entonces, Lutero, ¿qué empezó a hacer? Empezó a decir que la iglesia estaba mal y había que cambiar algunas cosas. Entonces, tiene algunos preceptos muy contrarios a lo que estaba hasta ese momento la iglesia católica haciendo. Y, por supuesto, a la iglesia no le gustó para nada, y es más, lo acusó a Martín Lutero de hereje, de ser contrario a la fe, y por supuesto lo excomulgó y lo persiguió. Pero el movimiento no pudo dejar de seguir creciendo, y es más, se convirtió en poco tiempo en una nueva religión con incluso distintas variantes, ¿sí? Estas variantes ustedes las van a ir leyendo, o sea, van a aparecer todos estos protestantes que hasta en la actualidad todavía tienen seguidores, porque es la línea de los que se llaman evangélicos incluso, distintas líneas de este pensamiento que tienen, por ejemplo, una de las diferencias muy importantes que ustedes van a encontrar es que los sacerdotes de los llamados protestantes se pueden casar, que era algo que Martín Lutero le exigía el cambio a la iglesia, ¿sí? Bueno, por supuesto que la iglesia, esto fue un conflicto muy importante porque perdió muchos adeptos, la parte de Alemania se empezó a convertir masivamente a esta nueva iglesia que aparecía, entonces la iglesia empezó a hacer algunos cambios, ¿sí? Dentro de sí empezó a hacer cambios y empezó a organizarse diferente para poder continuar teniendo también control de sus feligreses, de su iglesia. Y bueno, algunos de esos cambios van a ser muy fuertes. Va a aparecer, por ejemplo, el tema de la Inquisición, que ya existía, pero ahora se va a poner mucho más rígida, va a empezar a decidir muy bien cómo es la fe, cómo tiene que ser la verdadera religión. Bueno, y se va a establecer
lo que se llama una contrarreforma. O sea, lo de Lutero se le llamó reforma y entonces la Iglesia Católica va a hacer una contrarreforma. Esta cuestión hizo que la Iglesia se posicionara un poco más fuerte, pero que apareciera ahora enfrente una Iglesia que le hacía un poco la contra, digamos, ¿no? Fíjense que yo les puse acá que dentro entonces del cristianismo, dentro de los católicos, aparecen estas divisiones, ¿sí? A partir del siglo XVI, XVII van a aparecer nuevas versiones que van a ser muy importantes para la sociedad, porque van a empezar a hacer que la sociedad cambie un poco sus costumbres, ¿sí? Incluso los protestantes, los que van a quedar más en el norte de Europa, en la zona de Alemania, de los Países Bajos, incluso en la zona de Inglaterra van a hacerse más fuertes, y los católicos, seguidores del Papa, que van a seguir con esta idea de que el Papa es el líder, los protestantes rompen con el Papa, van a ser fuertes, por supuesto, en Italia, en la zona de Italia, de España, de Portugal, incluso ahí en Francia, hay mitad y mitad, ¿sí? O sea, van a aparecer estas dos versiones. Incluso van a haber guerras entre ellos, ¿no? Fíjense qué tan importante era la religión en esa época, que incluso si el rey que estaba a cargo cambiaba de religión, todos los súbditos cambiaban, tenían obligados a cambiar de religión, y si no lo hacían podían ser condenados. Bueno, espero que puedan entender una vez que lean el texto, que vayan haciendo las cosas, porque la verdad que es muy sencillo. Yo espero siempre que lo puedan hacer, pero cualquier cosa, cualquier duda que tengan, saben que me pueden preguntar. Traten de hacerlo, por favor, en horarios escolares. Yo no estoy respondiendo ni preguntas ni trabajos que me manden fuera del horario escolar, porque si no se hace muy difícil mantener el trabajo, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa, nos vemos en algún otro videíto o nos seguimos hablando en el grupo. Un saludito para todos.